damos la bienvenida a nuestra séptima aspirante a integrar el INFODEF como comisionada ciudadana, Xochitl Consuelo Lara Becerra. Nuevamente bienvenida. Le cedo el uso de la palabra al diputado Alejandro Peña. Muchas gracias, diputado. También de igual manera le damos la bienvenida. Vamos a dar lectura al formato en el cual se rigen las comparecencias. Cada una de ellas tendrá una duración de 25 minutos divididos de la siguiente manera: 10 minutos para realizar una exposición libre relacionada con su propuesta para ocupar el cargo de comisionada ciudadana del Instituto, los motivos que le impulsan para buscar su incorporación al Pleno del Instituto, así como las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Posteriormente tendrá 5 minutos para responder 2 preguntas técnicas, mismas que deberá de tomar de la urna que se encuentra frente a usted. Posteriormente tendrá 10 minutos para responder a preguntas que previamente los diputados y diputadas integrantes de estas comisiones hayan realizado. Cada diputado tendrá derecho a realizar una pregunta específica y a estas comparecencias podrán acudir también los diputados, cualquiera de los diputados integrantes de esta sexta legislatura, y podrán formular sus preguntas a través de los diputados integrantes de estas comisiones unidas conforme al procedimiento antes mencionado. El tiempo para las respuestas deberá ser distribuido por la aspirante a efecto de atender en la medida de lo posible todos los cuestionamientos, y sin excepción la exposición total de cada una de las aspirantes no deberá de exceder los 25 minutos previstos para la duración total de la entrevista, por lo que transcurrido este tiempo será del conocimiento del aspirante a efecto de que concluya con su exposición. Dicho lo anterior, cedemos el uso de la palabra por espacio de 10 minutos para su primera exposición de motivos. Honorables diputados y diputadas, honorable comité de expertos, distinguidos ciudadanos y ciudadanas, primeramente quiero agradecer a ustedes la publicación de esta convocatoria que en aras de la pluralidad democrática abre espacios para la participación de la mujer en la vida pública de nuestro país. Asimismo, agradezco la oportunidad para presentarme ante ustedes y exponer algunas de las reflexiones que motivaron mi propuesta de trabajo, la cual puntualiza los retos que enfrenta el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal en el contexto de las recientes reformas constitucionales sobre transparencia, cuyo objetivo principal es el de fortalecer el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales, así como transparentar la función pública y la rendición de cuentas en todos los órganos de gobierno. La primera reflexión que quiero resaltar tiene que ver con el papel fundamental que juegan los órganos constitucionalmente autónomos en el fortalecimiento y la calidad de la democracia. Dichos órganos tienen como propósito robustecer los mecanismos de transparencia, vigilancia y monitoreo indispensables en la vida de las nuevas democracias. La autonomía no implica aislamiento. Por el contrario, los órganos autónomos legalmente reconocidos incentivan la interacción entre los diferentes órganos gubernamentales, activando de esta manera una red institucional de pesos y contrapesos capaz de fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. La segunda reflexión tiene que ver con 2 aspectos interrelacionados. Por un lado, la reforma del Estado y por otro, el fortalecimiento de la sociedad civil. Sin duda, existe un amplio consenso en que el acceso a la información es un derecho humano fundamental, por lo que en este proceso que busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental y en el ejercicio de los recursos públicos, se requiere de impulsar nuevos mecanismos de participación ciudadana que refuercen la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Un Estado eficiente requiere necesariamente
de una sociedad civil participativa y fortalecida. Un tercer tema que considero requiere de continua atención tiene que ver con la calidad de la información que producen los entes obligados. Entendida esta como la capacidad de los funcionarios públicos de producir información relevante necesaria para poder rendir cuentas en el ejercicio de sus funciones y el logro de sus resultados. Para ello, se requiere que la información cuente con estándares mínimos de confiabilidad y utilidad de la información. En este sentido, es la calidad de la información y el acceso que se tenga a ella lo que realmente cuenta en el proceso de construir ciudadanos informados en estados democráticos. Con estas reflexiones en mente, me permito ahora exponer las credenciales que demuestran mi idoneidad para ejercer el cargo de comisionada ciudadana del Distrito Federal, las cuales se basan en mi trayectoria académica y laboral, enriquecida por la oportunidad de combinar el análisis teórico sobre temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción con la implementación en la práctica de políticas públicas en la materia. En lo que refiere a la parte académica, tengo estudios de doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Notre Dame, especializándome en procesos de democratización en América Latina. Asimismo, he sido profesora e investigadora de la Universidad de las Américas, del CIDE, así como del Instituto Kellogg, entre otras. Motivada por el tema, ingresé a trabajar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo como subdirectora y formé parte del equipo de consultores responsables del diseño, implementación y evaluación del primer programa de transparencia y combate a la corrupción en la Administración Pública Federal. De esta manera, y con base en el análisis de comentarios recibidos por parte de la sociedad civil a través de los foros de consulta ciudadana, impulsamos el acceso a la información gubernamental como una de las líneas estratégicas del programa. Asimismo, se promovió la elaboración de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y la creación del IFAI, un ejercicio inédito en nuestro país. También coordiné el proyecto de Biblioteca Digital de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo con los nuevos criterios de clasificación de la información y participé en el proyecto de transformación de la SECODAM a la Secretaría de la Función Pública. Posteriormente, ingresé a trabajar a la Agencia Internacional de Desarrollo en un proyecto que tuvo como finalidad la instrumentación de la Ley de Acceso a la Información en Michoacán y la creación de la Oficina Estatal en la materia. Finalmente, en marzo de 2003, ingresé al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, en donde trabajé más de 10 años en el área de transparencia y combate a la corrupción. Tuve a mi cargo, entre otras cosas, la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento a la implementación en el ámbito fiscal de las convenciones internacionales anticorrupción de la OCDE, OEA y ONU firmadas por México. Esto se tradujo en resultados concretos para la institución, como la emisión de normatividad con estándares internacionales, campañas de concientización a nivel nacional, así como la capacitación de más de 7,000 funcionarios públicos, entre otros. En este contexto, a partir de 2006, fungí como representante del SAT en los mecanismos de evaluación de dichos instrumentos jurídicos. Con respecto a la Convención Anticohecho de la OCDE, participé en las evaluaciones a México y a terceros países como España, Chile y Colombia. En 2010, fui nombrada como experta gubernamental del mecanismo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, participando en las evaluaciones de Brasil y México. Asimismo, en el marco del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, participé en las evaluaciones a México, Perú y Nicaragua. Lo anterior
me permitió participar de forma activa en las diferentes dinámicas relacionadas con los procesos de evaluación, deliberación y construcción de consensos. Asimismo, derivado de la implementación satisfactoria de mejores prácticas internacionales en el ámbito fiscal en nuestro país, fui invitada a compartir la experiencia mexicana en diferentes foros internacionales en Rusia, Francia, Marruecos y en México, en el marco del programa de cooperación con los países no miembros de la OCDE en América Latina y el Caribe. Es muy importante resaltar que en las convenciones internacionales la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información gubernamental y la participación de las organizaciones civiles y la ciudadanía en general son ejes fundamentales en la estrategia integral de combate a la corrupción. Sin duda, los 13 años de trayectoria profesional en la Administración Pública Federal, de los cuales 7 fui miembro activo de la primera generación de evaluadores internacionales anticorrupción de México, afianzaron mi perspectiva acerca de la importancia de la cooperación internacional entre las naciones y del impacto de las convenciones anticorrupción en la implementación de mejores prácticas a nivel nacional, como las mencionadas anteriormente. Es así como se incrementó mi interés de seguir trabajando por la transparencia, razón por la cual ahora me permito presentarles 5 acciones relevantes de mi proyecto de trabajo que giran en torno a la necesidad de crear un organismo garante en el Distrito Federal. Estas acciones consisten en: primero, homologar la legislación de acceso a la información pública y protección de datos personales del Distrito Federal de acuerdo a las recientes reformas constitucionales y a las leyes secundarias que se desprenden de ella. Segundo, fortalecer la coordinación interinstitucional. Vamos a tener que interrumpirlo porque se agotó. Después tendrá tiempo por si desea agregar algo que le haya faltado en esta intervención. Vamos a dar ahora oportunidad de responder 2 preguntas técnicas que les vamos a solicitar tomar de la urna que se encuentra frente a usted. 2, por favor. Hay un par de preguntas que ya fueron realizadas con anterioridad y las participantes las volvieron a introducir. Si fuera el caso de alguna de ellas, la vamos a tener que cambiar. Le pedimos si les da lectura en voz alta y para posteriormente dar respuesta. En relación con el procedimiento para el nombramiento de los comisionados ciudadanos y del presidente del Pleno del InfoDF, ¿en qué sentido debe de reformarse la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal a efecto de mejorar dichos procesos y resolver anomías? ¿Cuáles serían las ventajas que supondría la adhesión de México al Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal? En relación con el procedimiento para el nombramiento de los comisionados ciudadanos y del presidente del Pleno del InfoDF, me parece que la forma en que se está realizando esta convocatoria se apega a los más altos índices de transparencia que puedan existir en el sentido de evaluar a los diferentes candidatos en la materia, considerando su experiencia, su formación y su trayectoria laboral. Me parece también muy pertinente el hecho de que se incluya la participación de la mujer para que exista un equilibrio entre los diferentes comisionados y haya diferencia de perspectivas en la implementación de las políticas y la organización que debe tener el InfoDF. Creo que con eso quedaría, si no existe todavía la legislación. Creo que incluirlos estos en los procedimientos me parece que sería
muy importante siempre considerar la diversidad y la pluralidad en las convocatorias para comisionada ciudadana del Distrito Federal. ¿Y cuáles serían las ventajas que supondría la adhesión de México al Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal? Me parece que las ventajas serían bastantes, dado que la adhesión de México al Convenio 108 del Consejo de Europa defiende el derecho a la honorabilidad de las personas como un derecho fundamental que defiende la intimidad y la privacidad de todos ellos. Entonces, con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, creo que esto sería muy importante para avanzar en la situación actual que tiene México con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal, los cuales deben tener sistemas de seguridad bastante estrictos y sobre todo criterios importantes para el tratamiento de la información de los datos personales en nuestro país, que es algo muy nuevo y que necesitamos volcar a los dos modelos existentes, que es el modelo europeo o el modelo norteamericano, siempre privilegiando el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas. Muchas gracias. Daremos oportunidad a las diputadas y diputados presentes para que realicen sus preguntas. Diputada Gabriela Salido. Muchas gracias, diputado Pineda. Bienvenida a la Asamblea Legislativa. Te agradecemos tu tiempo y tu exposición. Yo sé que la dinámica de esta sesión de trabajo quizás no es muy cómoda para ustedes, pero agradecemos mucho la disposición. Yo, aprovechando nada más, quisiera profundizar sobre un planteamiento que haces en el mensaje que presentaste a estas Comisiones Unidas y tiene que ver con la calidad de información. Yo quisiera preguntarte, igual es una pregunta muy sencilla que tiene que ver con la obligación que tiene cada ente de publicación de acuerdo a la ley, una lista de información. Desde tu opinión personal, ¿qué información consideras que debería de adicionarse en la ley? ¿Qué información está faltando? Porque a veces a mí me da la impresión de que no es suficiente solamente con esos rubros que son muy específicos, nos refieren a presupuesto, a nómina, pero indiscutiblemente en el día a día y en la práctica regular, pues el ciudadano siempre se queda con ese mal sabor de boca de que aprueba algo. Mira, yo creo que la lista de... Permítanos, vamos a generar todas las preguntas para que pueda responderlas en conjunto. Así que le damos el uso de la palabra al diputado Gabriel Gómez. Gracias. ¿Qué opina respecto a la publicidad que se debe dar en la condonación de créditos fiscales, ya sea por deudas o por atrasos en el pago de impuestos? Muchas gracias. Me voy a permitir también hacerle una pregunta. Tiene que ver, voy a referirme también al documento que entregó, el proyecto que ha entregado. Hay muchos temas que me llaman la atención, me gustaría mucho que pudiera ampliarlo. Uno de ellos tiene que ver con homologar la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal con la Constitución, si pudiera ampliarnos al respecto. Y hay, en este ensayo hay una propuesta interesante sobre crear la figura del ombudsman de la información. También si pudiera ampliarnos al respecto. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Ahora sí le damos oportunidad por espacio de 10 minutos para responderles. Con respecto a la primera pregunta que refiere a la calidad de la información y qué se debería incluir en el listado de obligaciones de transparencia, me parece que el cuestionamiento va más allá de incluir más información en la lista de obligaciones de transparencia. Creo que es bastante amplia. El problema que yo veo con mayor inquietud es la inexistencia de información que a veces se tiene sobre
sobre la forma en que se está dando cumplimiento a los objetivos y el resultado de esos objetivos. El último reporte de la Auditoría Superior de la Federación dice que 215, o sea, el 70% de las 279 dependencias, o sea, 215 de 279 dependencias no cuentan con políticas, lineamientos o criterios aplicables a la elaboración de informes relevantes respecto del logro de los objetivos y metas institucionales. O sea, es altísimo este porcentaje. 77% de las entidades no cuentan con este tipo de información. Entonces, yo creo que aquí también nos referimos a la situación de tener postulados que realmente nos lleven a poner más atención a cuando se declara la inexistencia de información y propiciar, o sea, que realmente las dependencias puedan generar información de todos sus actos en relación con el ejercicio de los recursos públicos y en relación con sus acciones y logros de objetivos, que al parecer en muchas dependencias no está al 100%. Entonces, yo más bien podría énfasis en este aspecto, más de que incluir más. O sea, que la calidad de la información realmente se genere con estándares de veracidad, de confiabilidad, de ver lo que se hace a diario, lo que están haciendo los servidores públicos a diario en la práctica. Con respecto a cómo homologar, creo que uno de los retos principales del InfoDF es precisamente homologar su legislación con respecto a las nuevas reformas constitucionales y con respecto a las leyes secundarias que se desprendan de ello. En este sentido, me es muy grato ver los índices con respecto a la actuación del InfoDF con respecto a los marcos normativos, institucionales y los recursos que tienen para procesar las solicitudes de información. Aún cuando 57 de los 113 entes obligados del Distrito Federal suman 100 puntos en cuanto a este índice, o sea, todavía nos falta mucho porque solamente la mitad de ellos cumple realmente con las obligaciones de transparencia. Bueno, también es importante decir que en cuanto a normatividades y estándares internacionales, el InfoDF tiene una calificación de 8, de acuerdo al índice de derecho de acceso a la información en México, lo cual me da la sensación de que además de considerar las nuevas reformas constitucionales, que muchas de ellas ya las incluye la legislación del Distrito Federal, como por ejemplo el hecho de que los partidos políticos, los fideicomisos ya sean entes obligados, ya se tiene el principio de inatacabilidad y definitividad, y de que las resoluciones sean vinculatorias, ya se considera la participación de la mujer y la equidad de género en todos los procesos de deliberación. Bueno, esos son avances que vemos, pero muy poco en otras legislaciones a nivel estatal y que me parece podrían ser un referente muy específico y que tendría que coordinarse con el IFAI para promover, o sea, todas estas experiencias que ha logrado el Distrito Federal en este sentido. Y bueno, ahí me parece que de aquí se puede generar una coordinación interinstitucional donde se generen sinergias muy importantes, tanto a nivel federal como los órganos superior como con los estados. Creo que en este sentido tiene mucho que aportar para la homologación de la ley en el sistema de transparencia que se pretende implementar. Con respecto a la figura del ombudsman de la información, es algo que he estado pensando mucho, sobre todo en situaciones donde el país está sufriendo grandes transformaciones en beneficio y reforzando la cuestión de la calidad y el fortalecimiento de la democracia en México. Cuando todavía las instituciones no están totalmente incorporadas, interiorizadas dentro de las instituciones, a veces antes de llegar al Tribunal Superior de Justicia para resolver alguna apelación de alguno de los ciudadanos, la figura del ombudsman
ayuda mucho en términos de que ejerce un papel de mediador o de disuasor para lograr llegar a acuerdos, entendimientos entre los entes obligados a dar esta información y la solicitud de información que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, me parece, es una figura que no se ha implementado en muchos países, pero sin embargo se considera como una figura que podría ser de mucha ayuda, sobre todo en estos periodos de transformación y mientras se consolidan todas estas políticas y procedimientos en el acceso a la información gubernamental, sobre todo en el caso donde hay reservas a la información como las de protección a datos personales, o bien cuando se atenta a la cuestión de la seguridad nacional, o cuando se declara la declaratoria de inexistencia de información, etc. Creo que el papel del ombudsman aquí haría un muy buen papel como eje articulador, mediador, de convencimiento entre las partes para que otorguen esa información. Y con respecto a la publicidad de las condonaciones fiscales, yo creo que deben de ser transparentes. Es algo que las convenciones internacionales anticorrupción señalan, que debe haber transparencia en todo este tipo de cosas. Es algo, una cuestión de que si existen los criterios adecuados para hacer dichas condonaciones, pues no habría nada que ocultar. Entonces, yo me pronunciaría, en mi opinión, de que hubiera la máxima publicidad en este tema para la tranquilidad de los ciudadanos, porque además es una demanda ciudadana. Hay muchas demandas ciudadanas que están en la mesa y que no se han articulado de alguna forma y que necesitan de alguna manera seguirse discutiendo, deliberando y sobre todo llegar a consensos sobre cuáles deben ser estas políticas y procedimientos, siempre privilegiando el principio de la más alta publicidad. Muchísimas gracias por su participación, mucho éxito.